Hola, buenas a todos, espero que estén todos bien. Seguro que estás cansado de buscar determinados tutoriales de un tema específico, pero cuando no lo encuentras no está completo o hay determinados pasos que no sabes cómo hacerlo. En este caso voy a hablar de cómo combinar Word con Excel de forma sencilla con respecto a combinando texto y tablas. Así que ve el video completo y sabrás cómo hacerlo. Sin más, vamos con esa explicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir un Word, abrimos un nuevo Word, luego, vamos a hacer un poco más grande el zoom, entonces lo que hacemos es escribir algo. En este caso, como yo ya tengo el ejemplo, yo directamente voy a copiar esto, ustedes van a escribirlo. Obviamente que esto, ponerle color, formato, letra, estilo, etcétera. En otro video les explico con mayor detalle. Bien, entonces continuando con el ejemplo, entonces cuando nosotros tengamos esto, o sea, que ustedes hayan transcrito esto, entonces acá ustedes pónganle que necesitan poner en dos columnas, o sea, pongamos, y luego, entonces una vez que nosotros seleccionamos, vamos a la opción de formatos, luego vamos a columnas, y ahí ponemos 2. Entonces ahí si nosotros hacemos un enter, vemos que va a parar a la otra columna. Bien, esa es una forma de cómo hacer que lo que vamos a escribir se divida en dos columnas. Y la otra forma, bueno, en el otro video se lo dejo en la descripción, se les muestro cómo hacerlo. La cuestión es que entonces en la otra fila escribimos lo que queremos y luego acá lo que vamos a hacer es justamente en nuestra tabla. Y luego acabarlo, etcétera. Entonces, en vez de hacer eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente: abrimos un nuevo Excel y acá lo que hacemos es justamente escribir esto. Entonces vamos a escribir eso. Entonces acá lo que hacemos es justamente remarcamos nuestra tabla. Lo que hacemos es seleccionar con el botón primario del mouse, mantenemos presionado y arrastramos hasta la parte que queremos que quede seleccionado. Luego vamos acá a la opción de acá donde dice fuentes, acá hay una opción, entonces acá donde estoy señalando acá les aparece como un cuadrito, entonces ahí hacen clic y les aparece bordes y luego vamos a la opción que dice todos los bordes y hacemos clic. Luego hacemos clic afuera de eso que seleccionamos y ahí nos queda marcado. Ahora, ustedes quieren que una columna sea más grande que la otra. Entonces, lo que hacemos es manualmente, salvo que ustedes tengan ya específicamente un tamaño específico de fila y columna. De todo modo, esa forma de cómo trabajarlo se lo dejo en la descripción de este video para que lo puedan ver. Entonces, acá pongamos que el A sea más pequeño porque va a ir solamente 2 dígitos. Que el B, donde va a ser nombre y apellido, póngale, tiene que ser más grande. Ahora, nosotros queremos que vaya cambiando, o sea, que sea 1, acá sea 2 y así. Pero en vez de ir completando manualmente, entonces, en vez de ir haciendo eso, lo que hacemos es lo siguiente. Decimos que, o sea, acá sacamos esto y acá vamos a poner. Hacemos Shift y donde está el 0 y ese nos marca el igual. Acá lo que vamos a hacer es que el valor el que está en el A, le vamos a sumar, hacemos más 1, que nosotros queremos que vaya cambiando 1 en 1 el valor automáticamente. Entonces, una vez que nosotros presionamos más 1, hacemos un enter. Bien, una vez que nosotros tenemos eso, lo que vamos a hacer es volvemos nuevamente a donde pusimos esa fórmula, esa expresión, y luego ahí se nos marca. Entonces acá pueden observar que se marcó como una especie de cuadrito. Entonces cuando nosotros nos posicionamos en ese, se nos va a marcar con una especie de X, quiero decir de cruz más gruesa, y cuando estamos en ese seleccionado va a ser como una cruz más finita. Mantenemos presionado el botón primario del mouse. De todos modos, todo este es el éxito de estas palabras que utilizo. En otro video les explico con detalle cuál es la tecla que utilizo y otras funciones más. Bien, entonces eso de todos modos se lo dejo en la descripción de este video. Mantenemos presionado y vamos arrastrando hasta donde queremos que termine. En este caso pongamos que sea hasta el 19. Entonces ahí pueden observar que automáticamente fue cambiando 3, 4, 5 automáticamente. Ahora, una vez que nosotros tenemos esto, y lo que podemos hacer acá es que esto esté centrado. Ahora, si por X razón a ustedes les sobra esta cantidad de fila columna, después lo pueden eliminar tranquilamente. Mantienen presionado el botón primario del mouse y luego hacen botón secundario del mouse y hacen eliminar. Y luego acá ponen toda la fila. Bien, entonces ahora vamos a ver si nuestra tabla esta queda bien en nuestro Word.
Entonces lo que hacemos es mantenemos presionado con el botón primero del mouse la primera fila y columna y seguimos arrastrando hasta seleccionar toda nuestra tabla. Una vez que ya hemos seleccionado nuestra tabla, botón secundario sobre lo seleccionado, luego hacemos copiar. Luego vamos al Word, hacemos un Enter, ponemos abajo, botón secundario del mouse y vamos a las opciones de pegado. Y como yo le dije en otro video, tenemos varias formas de pegado. En este caso yo voy a elegir la primera opción. Hacemos clic y listo. Ahora eliminamos la otra seleccionamos, hacemos clic en esta flecha como ven acá que es flechitas a costado izquierda derecha. Entonces ahí mantenemos presionado hasta que se seleccione, porque ahí se nos pone en gris, y luego botón secundario del mouse y luego hacemos cortar. Y de esa forma eliminamos la tabla que habíamos puesto en un principio. Ahora vamos a hacer más chico el Word para ver el espacio que nos quedó. Bueno, acá tienen dos formas de poder hacer completa nuestra tabla. O bien se posicionan acá, ahí con una especie de cuadradito, acá donde estoy marcando. Entonces mantiene presionado el botón primario del mouse y van arrastrando arriba del costado, hacia el costado hacia abajo, para que vaya haciéndose más grande. Entonces si quieren solamente que hacia abajo sea más grande, entonces lo estiran y hasta que les dé el margen, porque tengan en cuenta que ustedes en el Word tienen un margen que ya está prediseñado, salvo que ustedes lo modifiquen. Ahora, entonces luego quieren que esto se repita, o sea, la misma estructura de tabla que se repita en otra hoja, pero con otros valores, acá donde pusimos 1, 2, 3, que siga una secuencia de valores, a eso me refiero. Entonces en ese caso lo que tienen que hacer es, vamos a copiar todo esto para que lo vean mejor. Voy a poner acá en vista, acá al final hay como un cursor, hacemos un enter en ese para que se nos vaya a la otra hoja de Word. Entonces ahí lo que hacemos es, tenemos presionado, arrastramos con el botón primario hasta lo que queremos seleccionar, luego soltamos, después el botón secundario del mouse y hacemos copiar, luego vamos a la nueva hoja de Word, botón secundario del mouse y luego hacemos pegar en la primera opción para que se mantenga la estructura. Bien, ahora nuestra nueva tabla tiene que tener otros valores del número que, como queremos que sea automático, en este caso que son los números, vamos nuevamente a nuestro Excel y acá, como quiero decir, como el último valor era 17, vamos a la primera y acá ponemos que va a ser 18 y hacemos enter. Y ahí automáticamente nos cambia todos los valores. Ahora yo lo que hago es, mantengo presionado el botón primario del mouse, selecciono hasta donde yo quiero y luego botón secundario del mouse hago copiar. Voy nuevamente a nuestro Word, botón secundario del mouse y hago la primera opción, pegar. Yo voy a hacer más grande el zoom para que vean que acá siempre se les marca, bueno, a veces le aparece, bueno, hacen un enter, así se les va. Acá cuando se posicionan ahí, le va a marcar con una especie de cuadradito, ahí ven. Entonces ahí, una vez que se posicionan ahí, le va a aparecer esta flechita arriba abajo y de ese modo ustedes van a hacer más grande la tabla hacia izquierda o hacia abajo y luego una que tenemos ahí, soltamos y ahí nos queda. Y hacen de la misma forma. Ahora si ustedes, como repito, quieren que esto tenga otro color, que esté remarcado, con su rayado en negrita, otro tipo de estilo, etcétera, eso en otro video se lo explico con mayor detalle. Entonces espero que les haya servido este video. Si ya viste varios de mis videos y todavía no te suscribiste, espero que esta vez te suscribas, que compartas el video, que me des un me gusta y será hasta el próximo video.